Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y su nombre vamos a exaltar. Bien, yo le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a dar gracias por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo, por darnos el privilegio, Señor, de estar un día más aquí en este lugar. Gracias, Señor, por darnos ese honor de estar aquí. Derrama de tu sabiduría, Señor, en mi vida para compartirles a cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar, y abre, Señor, el entendimiento y prepara el corazón, Señor, para recibir de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema que me dio el Señor para compartirles en este día, yo le titulé: separados de mí, nada podéis hacer. Sí, ¿se acuerdan de qué texto? ¿De qué capítulo? Juan 15:5. Si me acompaña en el libro de Juan 15:5. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. A lo mejor muchos dirán: bueno, yo puedo hacer muchas cosas, aunque no tenga a Dios. Yo puedo hacer muchas cosas, aunque no conozca a Dios. Pero los que entendemos, los que hemos creído en Él, podemos entender perfectamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Amén. La importancia, mis hermanos, de entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, que separados de Él nada podemos hacer, no es que no podamos hacer muchas cosas físicamente, o trabajar, o realizar actividades. Se refiere a que cuando estamos separados de Él no producimos frutos espirituales en nuestra vida. Ya sea en nuestro hogar, ya sea en el trabajo, ya sea aquí en la iglesia, si no estamos pegados a la palabra de Dios, no producimos frutos eternos. No hacemos la voluntad de Dios. Porque cuánto de lo que hacemos tomamos verdaderamente en cuenta a Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto de la actividad que hacemos todos los días tomamos en cuenta a Dios? Si vamos a salir a trabajar, ¿tomamos en cuenta a Dios? Si tomamos una decisión en el hogar, ya sea con los hijos, para la escuela, ¿tomamos en cuenta a Dios? ¿Cuánto de lo que hacemos a cada momento honramos a Dios? ¿Verdaderamente tenemos una vida espiritual o una vida que no tiene ninguna relación con Dios? Porque saben una cosa, muchos de los que no creen en Dios también llevan a cabo sus actividades diarias. Y algunos diremos: bueno, y les fueron mejor todavía el año pasado que nosotros, que creemos en Dios. Les fue mejor y ya tienen planes para este año. Ya tienen programado actividades para este año, porque el año pasado les fue bien. Pero la pregunta es: ¿cómo está su vida, su integridad, su relación con Dios, la relación en la familia, la relación con los hijos? Puede estar totalmente desintegrado, pero ¿les va bien en sus trabajos? Pero en la familia, espiritualmente, ¿cómo están?
Sin embargo, mis hermanos, Dios, nuestro Señor, nos da muchas oportunidades, nos ha dado muchas oportunidades. Nos da la oportunidad en este año para que permanezcamos en Él, para que le busquemos, para que tengamos una relación con Él. Una vez más, Él fue fiel el año pasado, hablándonos, instruyéndonos, para que le busquemos, para que le honremos, para que le glorifiquemos. Él fue fiel, pero ¿cuántas veces nosotros fuimos infieles con Él? ¿Cuántas veces fuimos infieles? Si analizamos todo el año 2025, de cada día, ¿cuántas veces de los 365 días del año buscamos a Dios? ¿O fuimos fieles a Él? En hacer su voluntad, en obedecer su palabra, en obedecer sus mandamientos. Bueno, el Señor nos está dando una oportunidad más. Que en este año, que ahorita ya transcurrimos 11 días, que seamos fieles a Él, que le busquemos, que produzcamos verdaderamente frutos espirituales en nuestra vida. Tenemos que meditar, mis hermanos, tenemos que meditar bien en la palabra de Dios y es necesario hacer un análisis de cuánto trabajamos espiritualmente el año pasado y cuánto queremos trabajar ahora. No depende mucho de la gente que está a tu alrededor, depende de ti, depende de mí, depende de cada uno, del esfuerzo que haga en su vida. Depende de cada uno para producir estos frutos espirituales. Depende de cada uno, mis hermanos, el aprovechar bien el tiempo. Dice Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son y cada día van a ser más malos. Cada día va a ser más complicado, más difícil para conseguir un trabajo, para sobrellevar un negocio, para mantener la unidad en la familia, la integridad en la familia, el matrimonio, la relación con los hijos. Cada día va a ser más difícil. Porque hoy en día nos estamos relacionando más con las redes sociales. Hoy en día nos estamos relacionando más con las cosas del mundo. Los días son más difíciles. Pero el Señor nos dice, aprovecha bien el tiempo. ¿Cuánto aprovechamos? ¿Cuánto aprovechamos el tiempo en buscar a Dios el año pasado? ¿Cuánto hemos aprovechado estos 11 días que han transcurrido del 2026 en buscar verdaderamente a Dios? Mis hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo en estos días que siguen, en buscar la palabra, en alimentarnos, en permanecer, en alimentarnos de la palabra de Dios, en fortalecernos cada día, fortalecer nuestra fe. Mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este capítulo es que para que veamos y entendamos la relación que debemos de tener con Él, ¿para qué? Para que podamos producir frutos espirituales. El versículo es claro. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin nuestro Señor Jesucristo. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada podemos producir en nuestra vida. Más adelante veremos cuáles son esos frutos. Mis hermanos, un ejemplo. Un bebé recién nacido, ¿de quién depende? De sus padres. Un bebé pequeño depende de sus padres. Está pegado a ellos. Sin ellos, ¿qué puede hacer? Nada.
Yo tengo 3 pequeños, lo comentaba en la mañana, tengo 3 pequeños. Tantito los dejamos solos y se agarran, mis hermanos. Dependen de nosotros. Y así cada uno de nuestros hijos depende de los padres. Y este ejemplo nos da a entender que nosotros debemos depender ¿de quién? De Dios. De Dios. Un joven que se separa de los padres, se separa de los consejos de los padres. ¿Qué pasa con su vida? Muchas veces camina incorrecto, pensando que se está conduciendo correctamente. Sin embargo, puede llevar una vida en desorden. Y así muchas veces nosotros nos separamos de Dios, nos alejamos de Dios y nuestra vida se vuelve un desorden. Se vuelve un desorden. Porque nos dejamos guiar por nuestros pensamientos. Nos dejamos guiar por nuestras emociones. Y eso no produce frutos espirituales. Debemos de guiarnos con la palabra de Dios para permanecer en su palabra. Para entender un poquito mejor, vamos a definir qué es la vid y qué es un pámpano. Yo lo comentaba en la mañana que cuando tenía 8 años, 10, no sabía que era una vid. No sabía que era un pámpano. Le preguntaba a un trabajador si sabía que era un pámpano. Y me decía, oye, ¿es un instrumento? Cuando yo tenía 8 años o 10, yo pensaba que era algo que se comía. Un alimento, un pámpano. Pensé que era pan. Pero la verdad, el significado de cada uno es muy interesante, mis hermanos. La vid es una planta trepadora de la familia Vitaceae, cultivada principalmente por sus frutos. ¿Y qué produce? Así lo saben, mis hermanos. Su cultivo, la viticultura, es una actividad milenaria con profundas raíces históricas y culturales. Uno de los alimentos que tiene muchos años, mucho tiempo. ¿Qué hizo Noé cuando cuando ya bajó las aguas? ¿Qué sembró? Uvas, ¿verdad? Siempre hemos visto estos frutos en la Biblia. Pero ahora, ¿qué es el pámpano? El pámpano es el sarmiento verde, tierno y delgado de una planta o pimpollo de la vid. ¿Cuál es? Está el tronco, como el árbol que vemos allá afuera, está el tronco, están las ramas y están unas ramitas delgaditas. ¿Y saben qué van ahí? Las uvas, los frutos. Por eso nosotros somos los pámpanos. Y nosotros debemos de producir los frutos. Nosotros, eso es lo que debemos de producir. Somos los pámpanos. Pero si esa ramita se despega de la vid, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Se va a secar. Y hasta lo relacioné un poco con las plantas de naranja, ¿sí los conocen? Los limones, está el arbolito, lleva unas ramitas delgaditas, tiernos, y ahí sale la flor. Ahí sale el fruto. Ese es el pámpano. Los pámpanos, dice, son los brotes verdes de la vid, de los cuales emergen las hojas y los racimos de las uvas. Debemos de producir racimos de frutos en nuestras vidas, mis hermanos.
¿Sí has visto los racimos? No solo sale un pequeño ahí, ¿cómo diría? Un manojito, un manojo, sino que son varios. Ese es el racimo. Hay, mis hermanos, más de 10,000, según estudios, más de 10,000 variedades de vid en todo el mundo. Sin embargo, dice, su cultivo requiere de mucho cuidado, porque son muy susceptibles a las plagas y por lo tanto no pueden producir frutos de calidad. Hay más de 10,000. Tan solo uno va a un supermercado y tú ves las uvas verdes, uvas moradas, otras uvas moradas más pequeñas. Y hay un sinfín de variedades, hay un montón de variedades. Yo conozco solo esas 3, no conozco todas las demás. Pero el estudio dice que hay más de 10,000 variedades. Ahora bien, Juan 15:1. Juan 15:1, nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Me regalaron una plantita de limón, pequeñita, y lo sembré. Un familiar me lo regaló. Lo sembré y creció rápido, bien rápido. Pero ¿qué creen? No da frutos. Y estoy pensando en cortar ese árbol. Pero después lo veo y dije, mejor le voy a poner abono y vamos a darle tiempo. A lo mejor necesita poda para que dé frutos. Estoy pensando en quitarlo. Mis hermanos, es importante entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Esta parte, mis hermanos, si lo analizamos bien, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es la verdad. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid. Nuestro Señor Jesucristo es la vid. No es la vid como vemos aquí en este pasaje, o vemos como el significado que es muy susceptible a ser contaminado por plagas. Nuestro Señor Jesucristo es santo. Él es santo. De Él emana vida. Y nosotros debemos de estar pegados a Él, mis hermanos. A Dios. Este pasaje, si lo leemos por partes, dice, yo soy la vid verdadera. La palabra de Dios es la verdad. Yo soy, le dijo Dios a Moisés, Señor, ¿qué les diré a tu pueblo cuando vaya por ellos? Diles, yo soy el que soy. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Yo soy, dice el Señor Jesucristo. Él es Dios. Él es la vid. A Él debemos de estar pegados. En Él debe estar puesto nuestra vida, nuestra confianza, nuestra esperanza. Dios mismo, mis hermanos, dice en su palabra, Él es la verdad. Y si nosotros estamos unidos a su palabra, estamos en la verdad. Y la verdad nos lleva a producir frutos espirituales. Hoy en día, mis hermanos, y hace mucho tiempo quizá,
muchas doctrinas, enseñanzas que no están en la verdad. Y la palabra de Dios nos dice que no lo están, porque no producen frutos. Y por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Mateo 7, 15, 21. Guardaos de ellos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos serán? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Algún árbol bueno dará frutos malos? Yo creo que no. He conocido plantas que dan frutos que no se comen, frutos malos. Pero hay frutos buenos que producen frutos buenos, se comen. Es delicioso a nuestro paladar. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué debemos de dar o producir nosotros entonces? Frutos buenos, frutos buenos. Eso es lo que debe de haber en nosotros, en nuestra familia, en el hogar. Donde vayas, mis hermanos, donde vayan, debemos de producir frutos buenos. Que con tu testimonio, con tu vida, vean que tú eres un cristiano. Que con tu vida, que con tus acciones, digan, él es un cristiano, totalmente diferente a los demás. Más adelante, mis hermanos, veremos los frutos que debemos de dar y lo que ya no, o lo que no más bien, debemos producir. Vamos a iniciar con una pregunta, aunque pueden surgir varios, pueden surgir muchas preguntas, o preguntarnos, ¿estaré dando frutos espirituales? ¿Estaré dando frutos buenos? ¿Estaré pegado a la vid? ¿Estará el Señor verdaderamente en mí? ¿Cómo puedo producir frutos espirituales? ¿Cómo lo podemos hacer? Para poder producir frutos espirituales, mis hermanos, debemos de permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Jesucristo. Para permanecer en Dios, necesitamos orar. Es necesario orar. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos. ¿Cuánto tiempo estuvimos gozosos el año pasado? ¿La mitad del año? ¿Todo el año? ¿O solo los domingos que veníamos a alabar al Señor aquí con júbilo alabábamos? Dice: orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. En todo. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, nos dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos. Porque si permanecemos en nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer su voluntad. Y lo que pidamos al Señor, es obvio que serán frutos espirituales. Pero si no estamos, si no permanecemos, si Él no está en nosotros, ¿qué es lo que vamos a pedir?
Vamos a pedir cosas que no están dentro de su voluntad. Vamos a pedir cosas que nacen de nosotros, de nuestra carne, de nuestro pensamiento o de nuestra emoción. Pero el Señor nos dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para ello entonces debemos de permanecer en Él. Estemos siempre gozosos, que aún en la aflicción estemos gozosos, porque si nosotros nos dejamos vencer por las aflicciones, no hay ánimo para orar. Sin embargo, en el siguiente versículo dice, dad gracias a Dios en todo, que aunque estemos desanimados, dale gracias a Dios. Porque aún en la aflicción, Dios obra en nuestras vidas. Dios obra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que demos frutos. Él obra. Dios obra en ti, Dios obra en mí, para que demos frutos. Por tanto, si estamos desanimados, hay que orar al Señor. Para que aún en tu desánimo o en nuestro desánimo, demos frutos espirituales. De gozo, de paz. La oración entonces, mis hermanos, es el medio para que podamos estar en comunión con Dios. Es el medio para que podamos estar relacionados con Dios. La oración es vital, es fundamental para los hijos de Dios, para estar unidos con Él. Jeremías 29:13. Les voy a invitar que lo busquen. Jeremías 29:13. Y dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo debemos de buscar entonces a Dios? Con todo nuestro corazón. Buscar a Dios en la oración con todo nuestro corazón. Aunque a veces estemos afligidos, buscarlo con todo nuestro corazón. Aunque a veces estemos desanimados, buscarle con todo nuestro corazón. Aunque a veces haya tristeza, buscarle con todo nuestro corazón. Y le hallaremos. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Cuando estamos cansados no queremos orar, queremos descansar. Cuando estamos tristes solo queremos llorar y ni podemos orar. Pero el espíritu que el Señor ha puesto en tu vida y en mi vida está dispuesto para que le busquemos, para que oremos, para que vayamos a los pies de Dios y clamemos. La oración entonces es vital para tener una vida espiritual, para producir frutos espirituales. Debemos de perseverar, mis hermanos. Debemos de perseverar en la oración y también en la palabra de Dios, en escudriñar la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a nuestra vida. El Verbo hecho carne. Para permanecer en Cristo Jesús necesitamos rendir nuestra vida, mis hermanos, rendir nuestra voluntad a Él, a nuestro Señor Jesucristo.
Permanezcamos en Él. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están pegados, para los que tienen una relación con Él. No hay ninguna condenación. No produce frutos de la carne, sino que produce frutos espirituales. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Todo lo que produzcamos son cosas nuevas en nuestras vidas cuando estamos pegados a Cristo. Cuando creemos, cuando nos pegamos a su palabra, cuando nos esforzamos en su palabra. Todas las cosas son nuevas las que producimos. Y esa es la relación que debemos de tener para permanecer en Cristo Jesús. Estar o permanecer en Cristo Jesús es vivir en Él y Él en nosotros. Juan 10, 28 al 30. En el 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si estamos nosotros pegados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿habrá alguien que pueda ir y quitarnos? El Señor Jesucristo dice en su palabra: nadie las arrebatará de mi mano. No hay nadie, mis hermanos. Pero muchas veces nos soltamos de Él. Nosotros. No hay alguien que venga y te diga: ven. No, tú tomas la decisión. Nosotros tomamos la decisión si nos queremos soltar de la vid. Mi Padre me las dio, dice el Señor. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Si nosotros estamos pegados a la vid, somos uno con Cristo. Y por consecuencia estamos pegados con Dios, porque Él es uno con el Padre. El que está pegado a la vid, nadie lo puede arrebatar, nadie. Primera de Juan 2, 24 y 25. Primera de Juan 2, 24, 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, que Él nos hizo, la vida eterna. Desde el primer día que te hablaron de la palabra de Dios y tú la aceptaste y dijiste: yo quiero esa palabra en mi vida, la palabra permaneció en ti, permanece en Él. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca, dice el Señor, en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Retengamos entonces, mis hermanos, lo que hemos aprendido. Retengamos lo que el Señor nos ha hablado. Retengamos lo que el Señor, o desde el primer momento en que nos rescató, nos dio esa palabra de aliento y nos dio vida. Retengámoslo, mantengámoslo en nuestra vida. Que produzca frutos, que no cese, que no se apague, que siga encendido.
Por lo tanto, entonces, si nosotros oímos la palabra de Dios, creemos y confiamos en su palabra, entonces permanecemos en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos le creen a Dios? Nos regresamos al texto inicial, Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Qué frutos llevamos o producimos si permanecemos en Cristo? Los frutos que debemos de producir deben ser totalmente contrario a los de la carne. ¿Cuáles serán? Hay dos tipos de frutos que podemos llegar a producir: los frutos de la carne o los frutos espirituales, los frutos que nos edifican. ¿Cuáles son los frutos en los que queremos trabajar este año? ¿En cuáles queremos trabajar? ¿A cuáles nos debemos de aferrar? Tenemos una tarea, mis hermanos, en todo este año. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba preparando este mensaje, estaba viendo que también hay frutos temporales. Y en lo natural hay plantas frutales que solo dan por temporada. ¿O me equivoco? Por ejemplo, las naranjas. En este tiempo es su temporada. Hay otros que vuelve a producir, por ejemplo, mayo, junio. Otra temporada, agosto, septiembre. Las mandarinas, vemos con más producción en el mes de octubre, noviembre. Octubre, noviembre. No dan constantemente. No se da todos los días. Y creo que todos los frutos o las plantas frutales no se dan todos los días. Son por temporada. Pero hay una cosa muy interesante, que a veces, mis hermanos, producimos temporalmente. Un ejemplo, viene el Día del Amor y de la Amistad. Todos lo conocen. En ese tiempo, todos los novios, los esposos con la esposa, qué regalito, qué le voy a dar, qué le voy a llevar, las flores, qué le voy a obsequiar. Frutos temporales. Día del Niño. Hay que ver qué juguete le vamos a dar al hijo. Hay que comprarle esto, no sé, lo que ha pedido hace 2, 3 años y no lo hemos podido conseguir porque no había recurso, pero ahora lo podemos comprar, hay que comprarle. Día de las Madres. 10 de mayo, hay que comprarle una lavadora a la mamá para que se ponga a lavar en lavadora y no con la mano. Temporales, mis hermanos. Y así podemos ir con cada uno, con cada fecha, que son costumbre. Se ha hecho costumbre. Debemos de producir todos los días. No es que todos los días le compres una lavadora. Es que, mis hermanos, todos los días puedes hablarle a tu mamá con amor, con cariño. Es que todos los días tú puedes abrazar a tu hijo y decirle cuánto lo amas, cuánto lo quieres. Esos son los frutos que nosotros como cristianos debemos de producir, no frutos temporales. Acabamos de pasar una temporada, la Navidad, el Año Nuevo, y regalos por todos lados.
¿Sí o no? Regalos por todos lados, mis hermanos. Y ya pasó, dijeron, ay, por fin se acabó. Ya no hay que regalar más. No, mis hermanos, no es necesario llegar a esas fechas para dar algo especial. Tu vida debe ser un regalo para tu prójimo, para tu esposa, para tus hijos. Debe ser un regalo que produzca frutos, que edifique, que alimente espiritualmente. Eso es lo que nosotros debemos de producir. Frutos diarios, no temporales. No temporales. Pero ¿cómo podemos producirlo? Debemos de estar pegados ¿a quién? A la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Los frutos deben de ser siempre. Debemos de llevar mucho fruto, por racimo, como decíamos al inicio, por racimos, mis hermanos, todos los días, porque a quien estamos pegados no es susceptible a plagas. Estamos pegados a un Dios santo y nuestra vida debe estar en santidad. Debemos de ser puros, íntegros delante de Dios, porque nuestro Dios es un Dios íntegro. Un Dios íntegro. Sano, limpio, santo, santo, santo. Santo es nuestro Dios, mis hermanos. Y vamos a entrar en el tema de los frutos de la carne. Ya lo sabemos. Ya lo hemos escuchado en otras enseñanzas. Pero es necesario que lo recordemos, es necesario que veamos y que analicemos si no produjimos esos el año pasado. ¿Para qué? Para que nos demos la tarea en no producirlos más y producir más frutos espirituales, frutos que a Dios le agrade, frutos que edifiquen nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, que edifique la iglesia. Que tu vida sea edificante en tu trabajo. Eso es lo que debemos de producir. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay algunos puntos que quizá todos tenemos algo en común. Disensiones o pleitos en la familia. Todos lo pueden tener. Nadie se escapa de esos pleitos. ¿Pero por qué se dan? ¿Por qué los hay? Porque no estamos firmes, no estamos pegados, no nos agarramos, no nos fortalecemos a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay pleitos, por eso hay divisiones, por eso hay enemistades. Platicaba hace unos días con un vecino y me decía: hemos peleado con mis familiares y llevamos 3 años sin hablarnos. ¿Y saben qué día fue? Navidad. Se reunieron para pelear, para no reunirse más durante 3 años. Pleitos. ¿Y sabe por qué? Porque no están pegados a Dios. No conocen a Dios. Desintegrados, familias desintegrados. ¿Por qué? Porque no se afirman, porque no se esfuerzan a la palabra de Dios.
Hay que agarrarnos, mis hermanos, hay que aferrarnos a la palabra de Dios. Porque nadie te puede quitar si tú estás pegado al Señor. Absolutamente nadie, dice su palabra, ninguno. No hay quien te mueva. Pero si tú te sueltas del Señor, puede pasar. O puede encajar nuestra vida en alguno de estos puntos, si nos soltamos de Dios. Hay una gran lista de los que van totalmente contrarios a la voluntad de Dios, mis hermanos. Por eso es importante analizar nuestra vida, nuestro corazón, si hay alguno de estas cosas con las cuales estemos enfrentando. Porque ¿cómo podemos decir que estamos en la verdad si somos buenos para los pleitos? Que ni me busquen porque me encuentran, decimos. Hasta le doy la dirección. Me tocó una ocasión en un grupo igualmente de los vecinos. Se pelearon por mensajes y le dice, aquí estoy en tal dirección, mi casa es esta, o sea, a todo le dio la dirección, porque le gustan los pleitos. Si me busca, me encuentra. ¿O cómo podemos decir que estamos pegados a la vid si somos de mecha corta? ¿Sí han visto esos palomitas, no sé cómo le llaman, que truenan? Hay unos que tienen mecha larga, lo enciendes, tienes tiempo para aventarlo. Pero hay otros que tienen una mechita cortita. En cuanto lo enciendes, te truena en la mano. A veces así somos. Se nos atraviesa un carro y ya nos enojamos, mis hermanos, de mecha corta. A lo mejor Dios estaba tratando tu vida con esa persona en tu paciencia y tú ya le gritaste. Mis hermanos, hay muchos que dicen estar en la verdad o estar afirmados en la palabra de Dios, pero su vida, los frutos que dan, dicen todo lo contrario. Su manera de vivir dice todo lo contrario. Su manera de reaccionar dice todo lo contrario. Y hasta pueden llegar a decirte, no que es cristiano, no que es cristiano, nos pueden llegar a decir, mis hermanos, por nuestra manera de reaccionar. Trabajemos en eso, si lo hay todavía. Mateo 7, 15 al 23, ya lo leímos, eso creo. Mateo 7, 15 dice, por sus frutos los conoceréis, porque no dan buenos frutos. Y en aquel día, cuando estemos delante del Señor, les dirá, no todo el que me dice Señor, dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios, porque no estaban verdaderamente en la palabra de Dios, no estaban en la verdad. Estaban en sus ideas, en sus pensamientos, en sus emociones. No estaban pegados a la verdad, no estaban haciendo la voluntad de Dios. No estaban haciendo la voluntad. Se guiaban en su propia voluntad. Mis hermanos, como cristianos debemos ser como esos pámpanos que están pegados a la vid, estar pegados a la palabra de Dios. Muchos dicen estar pegados a la vid, pero no lo están. No están pegados.
Muchos dicen, llevo tantos años en el cristiano. Llevo más de 20 años en el cristianismo. Pero los frutos que da son contrarios a los que están en la palabra. Otros dicen, llevo 30 años, pero los frutos que estás produciendo dice todo lo contrario. Todo contrario a lo que dice la palabra. ¿Y sabe qué pasa? A veces comparten, pero no hay nada edificante para los que lo escuchan. No hay crecimiento espiritual para aquellos que escuchan. Porque no es la verdad lo que son o lo que les están enseñando. Pura emoción. Y aquel que enseña en esa manera es una piedra de tropiezo, porque no está pegado a la vid. Pero hay de aquellos, dice el Señor, que hacen tropezar a estos pequeños. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asna y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mis hermanos, hay una tarea que debemos de ejecutar en este año. Hay una tarea que debemos de realizar en este año. Alimentarnos con la palabra de Dios. Creer verdaderamente en Dios. Buscar cada parte. Estudiar, escudriñar, estar en oración, en relación con Dios. Para que lo que compartamos sea edificante. Para que lo que compartamos a los que apenas están iniciando su vida como cristianos, no tropiecen. Que no tropiecen. Y no solo es enseñar, debemos de trabajar en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro hogar, en la manera en cómo nos conducimos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos. Aférrense a Dios. Santiago 4:7, someteos pues. ¿A quién? A Dios. Ahora sí vamos a entrar a los frutos del Espíritu. Muchos quizá ya lo sabemos. Gálatas 5:22-23 dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Mas los frutos del Espíritu es amor. Producirlo temporalmente, el Señor nos dice que es todos los días. El que está pegado a la vid, el que está pegado a la palabra de Dios, este puede ser como un racimo de frutos. El amor pegado al pámpano. El gozo pegado al pámpano. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, pegados al pámpano. Frutos espirituales. Pero si ese pámpano no está pegado a la vid, nada de esto produce. Y nosotros debemos de producir cada uno de estos frutos. O trabajarlos, mis hermanos. Y esa es la tarea que tenemos, trabajar en cada uno, en ser pacientes. Creo que en eso todos tenemos algo en común. Ser pacientes, hay que ser pacientes. Tengamos paciencia. Paciencia con la familia. Con aquel hermano que
le hablas de la palabra y no te quiere escuchar. Con aquel hijo que le hablas de la palabra y a lo mejor no te quiere escuchar. Ten paciencia, ten paciencia. Con aquel vecino que a lo mejor le has compartido, pero no quiere escucharte. Ten paciencia. Dios es quien va a orar, mis hermanos. Hay que tener paciencia. Ten paz con ellos. Es que no puedo estar en paz en mi hogar porque nadie me hace caso. Tú, quédate en paz con el Señor. Da testimonio de que el Señor está en tu vida para que puedas estar en paz. Estos son los frutos entonces los que debemos de desarrollar todos los días, de cultivarlos para que permanezca en nuestras vidas. Debemos estar pegados a la vid, a tener esa relación con Dios, porque aún ahí en las pruebas que se nos presenten podemos resistir y dar esos frutos. Que aún en medio de las situaciones difíciles estaremos gozosos, mis hermanos. Que aún en medio de las dificultades estaremos pacientes, esperando en Dios. Pero hay alguien que nos enseña, por ejemplo, Habacuc 3, 17, 18, todavía más profundo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no veamos una vida económicamente próspera, gocémonos y alegrémonos en el Señor. Aunque a veces no, es difícil, ¿verdad? Pero si confiamos en el Señor, si creemos en su palabra, Él suple. Hay que gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Por lo tanto, debemos de evaluar cómo hemos vivido y trabajar en esa área, mis hermanos. En esas áreas para producir frutos eternos. Esforzarnos más en lo espiritual que en lo terrenal. Buscar siempre primero las cosas de Dios, de arriba, de lo que viene de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y aunque no venga en lo físico, Él lo añade en lo espiritual. Él derrama de sus frutos, porque son frutos espirituales. Estos no se compran. Estos se desarrollan con la palabra de Dios. Estos se desarrollan practicándolas. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos más a Dios, tengamos esa relación a través de la oración constantemente, que sea nuestro hábito, platicar con Dios todos los días, para que lo que cultivemos sean frutos espirituales. Llevemos una vida espiritual. Que ese sea la meta, mis hermanos, cada día. Porque hay metas que nos proponemos, planeamos muchas cosas, inclusive programamos, como por ejemplo las vacaciones. Ya estamos pensando a dónde iremos ahora que venga Semana Santa. O propósitos por conseguir un nuevo trabajo en este año. O poner un negocio. Pero cuando estos planes o propósitos no están acorde
a lo que Dios quiere para nosotros, muchas veces no resulta como esperamos. Y luego nos frustramos, nos estresamos. Sin embargo, cuando pones en primer lugar a Dios, y si algo no resulta como esperas, aún en esta situación, no te desesperas, no te estresas, vas a Dios y nuestro Dios siempre va a tener algo mejor, una respuesta para nuestras vidas. Lo importante, mis hermanos, lo importante es que produzcamos frutos espirituales. Por eso el Señor nos dice, si permanecemos a Él, Él permanece en nosotros. Por tanto, llevamos mucho fruto. ¿Queremos que Dios permanezca en nosotros? Permanezcamos en Él, entonces. Mis hermanos, una rama seca no da fruto, porque está separado de la vid. Así también una persona que se separa de la vid, que se suelta de la vid, no puede dar frutos espirituales. Puede decir, yo estoy bien con Dios, pero no estás bien con tu familia. Puede decir, yo estoy caminando íntegramente, pero no es cierto, porque no hay una relación íntegra en tu hogar, en tu familia. Tienes que tener una relación con Dios íntegra y en tu familia también. Al menos debemos de dar ese testimonio. Al menos debemos de esforzarnos en tener una familia íntegra. Debemos de estar en unidad. Así como Cristo y el Padre son uno, seamos uno con Cristo. Pegados a la vid, uno. Juan 10:30, dice el Señor, yo y el Padre, uno somos. Y si nosotros estamos pegados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces también estamos con el Padre. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos ¿en quién? En su palabra. Él es la palabra. Él es la vid. Él es la verdad. Él es la verdad y debemos de santificar nuestras vidas todos los días en la verdad. Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y es ahí donde nosotros debemos de estar aferrados, pegados, esforzados en la palabra de Dios. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, la palabra de Dios, fue hecho carne. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra encarnada. Y nos confirma en el siguiente capítulo de Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Él es la verdad, mis hermanos. Te damos gracias, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Padre. Tú eres la verdad, Señor. Mis hermanos, tenemos un año en el cual debemos de esforzarnos. Debemos de tomar la decisión y permanecer totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Ser esos pámpanos pegados, aferrados, sin soltarnos. A lo mejor el año pasado tuvimos ciertos problemas, ciertos errores en nuestro caminar cristiano, pero Dios en su misericordia nos ha dado una oportunidad más cada día para que produzcamos esos frutos espirituales.
Necesitamos de Dios, mis hermanos. Necesitamos de Dios. Necesitamos pegarnos a su palabra para poder desarrollar esos frutos espirituales. Necesitamos de Dios para ser esos hombres valientes. Para ser esos hombres valientes que busquen de Dios. Mujeres valientes. Jóvenes valientes, jóvenes esforzados en la palabra de Dios. Los jóvenes, hoy en día ¿de qué edad? De 15 a 22 años, es cuando más fuerza tienen, toda la energía. No se cansan. No se la pasan dormidos. Sino que tienen toda la fuerza para que lo gasten en la obra de Dios. Para que se esfuercen en buscar de Dios. Para que participen en las actividades de Dios. Pone en la iglesia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Eso es lo que Dios nos ha dado. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de creerlo. Debemos de creerlo. Él está en ti, Él está en mí. Está en nuestra vida. Nos da el poder, el valor y la valentía para estar firmes, para perseverar, para permanecer en su palabra, para luchar ante cualquier situación difícil en la que nos encontramos. Así que no se avergüencen decir que somos cristianos. No digamos que no podemos luchar contra la carne. Nos ha dado un espíritu de dominio propio. No te enojes, controla. El Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio, de poder, para que no digas, no puedo estar firme. Sí puedes, el Señor te ha dado la fuerza, el poder. Sí lo puedes hacer. De amor. No puedes decir, es que yo no puedo amar a aquella persona. No lo puedo hacer, no lo puedo perdonar. Sí puedes hacerlo. Porque si el Señor nos perdonó, tal como éramos, ¿por qué nosotros no poder hacerlo, mis hermanos? Debemos de hacerlo. Sí se puede. El Señor nos dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No hay problema, mis hermanos, que nos pueda separar de la palabra de Dios. No hay problema. No hay circunstancia, no hay situación en la que nosotros podamos decir, ya no puedo seguir. No lo hay. No hay. Ni tribulación, ni angustia, ni la enfermedad nos puede separar del amor de Dios. Porque el que persevera en la palabra de Dios, Mateo 24:13 dice, el que persevera en la palabra de Dios, este será salvo. ¿Y cuántos queremos ser salvos? Yo creo que todos. Todos queremos ser salvos. Todos queremos llegar hasta el día en que el Señor o nos lleve o llegue primero. Porque esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, mis hermanos. Estamos un tiempo aquí, pero cuando estemos con el Señor, estaremos por siempre, por la eternidad, adorándole, glorificándole, exaltándole. Momentos de gloria. Permanecer en el Señor es como el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Todo aquel que está pegado a la vid es tu esperanza. Dios es tu esperanza. Dios es tu refugio. ¿Queremos que Él sea nuestro refugio? Permanezcamos en Él. Amén.
Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Tal vez haya nuevos en este tiempo, en esta tarde, haya personas que vienen por primera vez y hayan escuchado este mensaje. El mensaje del Señor es para todos sus hijos, para todos los que creen en Él. Yo le invito a que cierre sus ojos, si quiere levantar sus manos, levante tus manos y dile: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Y es permanecer en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido fiel. En todo momento has sido fiel. Nos has bendecido, señores, con bendiciones espirituales. Y así, Señor, como nos has bendecido, tú quieres, Señor, que demos frutos espirituales, Padre. Ponemos, Señor, delante de ti nuestro corazón, nuestra vida. Si hay algo en la que hayamos fallado, Señor, perdónanos. Y queremos hacer, Señor, ese compromiso contigo, Dios, en perseverar, en estar pegados a la vid, ser esos pámpanos que lleven muchos frutos cada día, Señor. De tener esa relación contigo, Padre, todos los días. Que ese sea mi meta, que ese sea tu meta, de llevar frutos todos los días. No queremos ser como aquellas ramas que no están pegados a la vid, porque se secan y no dan frutos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde clamamos a ti, Señor. En esta tarde, Señor, levantamos nuestras manos a ti, Padre. Levantamos nuestra voz a ti, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros propósitos, Señor. Porque los mejores propósitos tú los tienes, Señor, para nuestra vida. Y nos ponemos delante de ti, Señor, en esta tarde. No queremos vivir separados de ti. Queremos estar unidos así como tú y el Padre, Señor. Queremos ser uno solo contigo. Queremos ser esos pámpanos que lleven fruto, muchos frutos, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta tarde. Por cada familia, por cada pequeño, Señor, que anhelan, que buscan de ti, de tu palabra. Que demos ese testimonio, Señor, de que somos tus hijos. Que demos ese testimonio, Señor, de que tú estás con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.